Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tristemente nos estamos acostumbrando a estar así, pero de todos modos les mando un saludo. Digo tristemente porque extraño mucho la iglesia, los extraño mucho a ustedes. De verdad reciban un saludo, un abrazo afectuoso hasta donde quiera que nos estén viendo. Los saludamos también a mis hermanos que aquí están presentes, que somos poquitos, pero vamos a tener a recibir la palabra de Dios, al igual que ustedes que están en sus casas y los que nos verán a través de esta semana, inclusive de los años, no sabemos, ¿verdad? Reciban un saludo, bendiciones de parte de la Iglesia Vida Nueva Nesa. Hoy estamos aquí para celebrar nuestro culto del domingo 7 de junio, aunque aquí reunidos. Y les pido, hermanos, que hagamos una oración para poner esto en manos de Dios, ¿verdad? La oración nunca sobra, siempre es necesaria para nosotros y queremos poner este culto, la palabra que será expuesta, las alabanzas, para que puedan, seamos sensibles a la voz de Dios, para que cuando el trabajo de Dios, del Espíritu Santo, nosotros no resistamos tanto al Espíritu Santo, sino que realmente nuestro corazón sea dócil para recibir la palabra, ¿no? Yo les comentaba una frase que a mí me impactó mucho, y dice que cuando nosotros escuchamos una predicación que alimenta nuestra alma de bendición, apegada a la escritura, lo que nosotros debemos expresar no es qué buena palabra o cómo me satisfizo eso, sino la pregunta es qué haré con ello. Y este domingo es lo mismo, hermano. Con lo que tú vas a escuchar en las alabanzas, con lo que tú vas a escuchar en la predicación, la pregunta que tendrás que hacer al final de este culto será: ¿qué voy a hacer con la palabra recibida? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a responder delante de Dios? Y vamos a ponernos en manos de Dios para eso, para que Él sensibilice nuestros corazones y para que el poder del Espíritu Santo nos mueva hacia Él. Dios y amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso, Señor, y has guardado a tu iglesia en medio de esta situación tan complicada. Tu amor se ha demostrado una y otra vez en nuestras vidas, Señor. A veces se demuestra con bendiciones en todo sentido y a veces con cosas que parecen difíciles para nosotros, pero siempre trayéndonos un bien a tu pueblo, Señor. Con todo mi corazón te agradezco y agradezco por la vida de mis hermanos que puedo escuchar o puedo leer por internet que están bien. Te agradezco por ellos y te pido que no los sueltes, no nos sueltes a cada uno de nosotros, Padre. Siempre lo que yo pienso cuando oro es la palabra que tú dijiste ahí en Juan 15, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y es lo mismo cuando venimos a rendirte culto, Señor. Si este culto, tu Espíritu Santo no lo lleva, no lo domina, Señor, entonces no estamos haciendo nada. Necesitamos y pedimos porque el poder de tu Espíritu Santo, el mover de tu Espíritu Santo sea en los que están realizando el culto y en los que están recibiendo la palabra de Dios. Te pido enormemente para que este culto pueda servir, la palabra sea implantada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nosotros podamos salir avante, Señor, podamos salir adelante confiados en ti, Dios. Ayúdanos también a aprender y a moldear nuestra vida conforme vamos aprendiendo tu palabra. Te pido que hables a través de la boca del predicador y que tu palabra sea expuesta, Señor. No necesitamos sabiduría, no necesitamos entendimiento extraordinario, Señor. Lo que necesitamos es el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra bien predicada, Señor. Y te pido en ese sentido que tú lleves al predicador mis palabras y a mis hermanos también que están ahí escuchando, que están oyendo esta predicación, estas palabras, Señor, su corazón sea movido hacia ti, Señor, su corazón sea impulsado a seguirte, a mantenerse firme, a confiar, a crecer en la gracia y en la sabiduría de tu palabra, Señor. Nos dejamos de tu mano para que este culto sea un culto agradable a ti. Este culto sea dedicado a ti. No tenemos otro objetivo más que darte la gloria, Señor. Más que adorarte cuando cantamos, adorarte cuando oramos, cuando tu palabra es expuesta, cuando ofrendamos, cuando nos despedimos. Todo, Señor, está diseñado para darte a ti la gloria, Señor. Bendito seas tú por siempre y para siempre, porque tú eres bueno y tu misericordia es infinita, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado en este tiempo. Gracias porque ha sido en abundancia. Gracias por las cosas malas también, Señor, porque nos han ayudado a moldear nuestro carácter, a ver lo débil de nuestra fe y a depender más y más de ti, Señor.
Te ruego que como iglesia nos hagas inteligentes, osados, valientes como la iglesia primitiva, y que podamos aprovechar esta oportunidad de temor, de miedo, de incertidumbre en toda la sociedad para predicar tu palabra, Señor. Tú sabes y entendemos nosotros que a nosotros no será demandado el resultado, sino predicar. Y es lo que te pedimos, Señor, que podamos ser soldados firmes como la iglesia primitiva, que a pesar de las situaciones complicadas predican. A pesar de la oposición están predicando. Ayúdanos a predicar en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras redes sociales, con nuestros amigos, que todo, Señor, todo sea de bendición y para compartir tu evangelio. Gracias porque eres tan bueno y porque hoy en día estás con nosotros. Te doy muchas gracias porque tú has hecho un domingo y los domingos son un día especial para nosotros, porque nos podemos reunir para rendirte a ti tributo y culto, Señor. Bendito seas por siempre. Nos dejamos en tus manos, agradeciendo la bondad del Padre, el sacrificio del Hijo y la transformación que trae el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, y después de esta oración, quisiera que abrieran sus Biblias allí donde están. Vamos a leer un salmo, bueno, parte de un salmo, porque si lo leyéramos todo nos llevamos una hora aquí. Es el Salmo 119. Salmo 119. Y ahorita les digo qué versículos son. Es el Salmo 119, versículo 65 al 72. Salmo 119, 65 al 72. Y la palabra de Dios dice así: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Que este sea el sentir de nuestro corazón, hermanos, que la palabra de Dios sea nuestro máximo tesoro. Y vamos a alabar, Señor. Vamos a alabar al Señor con estos cantos que hablan de su glorioso nombre, de su precioso nombre. Con este coro que se llama Glorioso eres Jesús. Resplandor del Padre desde la eternidad, tu palabra todo fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, y anoche nos unimos al canto celestial. Glorioso Jesús. Polvo de la tierra
fuiste a respirar y con el quebrantado estar. Fuiste rechazado, hiciste maldición por nosotros, Señor. Serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste y nos salvaste, y aunque no pueda verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir, y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Amén. Él sigue sentado a la diestra de Dios y gobernando desde la partícula más pequeña hasta el elemento más grande del universo. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste. Y aunque no puedo verte, un día regresarás, amén, y todo enmendarás al tu venir, y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viste a tu vida dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Y ese mismo Señor y Rey de todo, por el cual todas las cosas fueron creadas, puede ser un amigo. Dice la palabra de Dios ahí en Juan que nadie tiene mayor amor por sus amigos sino el que da la vida por ellos. Y no hay máxima expresión de eso que Cristo.
Y este precioso himno nos habla acerca de eso. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Jesucristo es nuestro amigo. Esto prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Y en esta situación que estamos pasando tan complicadas, debemos de acercarnos al trono de la gracia, a ese que es nuestro amigo, a esa persona que es Jesucristo. Y dice esa estrofa del coro: estás débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile a todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Nuestra prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Estás débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Señor, mi Padre eterno, gracias porque en ti podemos encontrar paz, alivio y descanso, Señor. En ti podemos encontrar todas las bendiciones, la plenitud de la paz en ti podemos encontrar, Señor, en estos momentos de aflicción, de debilidad, de temor, de angustia. Tú estás allí con nosotros.
Y tú guardas en completa paz a los que aman tu ley, dice tu palabra. Y en esa paz queremos descansar, esa paz queremos transmitir. El mundo canta, nosotros resistiremos, pero nosotros, tus hijos, cantamos, tú nos sostendrás. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, así como terminamos estas alabanzas, cedemos el micrófono al pastor para escuchar la palabra de Dios. Muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes, mis hermanos. Agradezco a Dios por el privilegio que me permite de estar aquí para poder compartir su palabra. Es una grande bendición que nos da y que les da a usted que está oyendo. Yo doy gracias a Dios por la vida de cada miembro de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, así como también agradezco por la vida de todos y cada uno de aquellos que han creído en Él y que nos están escuchando en esa tarde en muchas partes, no solamente de México, sino en muchas partes del mundo. Y es un privilegio, de verdad. Yo escuchaba ahorita la alabanza y los corazones se regocijan en la alabanza, en la oración que nuestro hermano Eric compartía. Yo agradezco de verdad por la vida de Eric, de Max, que ahora no pudo estar con nosotros, pero de verdad agradezco la vida porque preparan los corazones, las emociones se vuelven vivas en nuestra mente, en nuestro corazón. Esas emociones van preparando el corazón para que a través de la palabra ese corazón sea convertido. Y es un privilegio el poder estar aquí con ustedes nuevamente y compartir la palabra de Dios. Y vayamos a nuestra cita el día de hoy que vamos a estar viendo. Es el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que tengas tu Biblia. Y si no la tienes por cualquier motivo, bueno, entonces escucha lo que estamos leyendo. Dice así la bendita y poderosa palabra. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, subraya fe, y del Espíritu Santo, subraya Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstolos, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, te doy gracias en esta tarde, y ruego y pido, Señor, tu dirección a través del Espíritu Santo. Que yo no hable mi razonamiento, mi pensamiento, sino que sea instruido, Señor, que sea dirigido por tu Espíritu Santo. Que prepares el corazón, Señor, como ya lo has preparado a través de la oración y la alabanza, para que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y pueda convertir los corazones. En esta tarde, Señor, te pido y ruego por todos aquellos que están pasando tribulación, por todos aquellos que están pasando aflicción, necesidad, que puedan esperar en ti, que puedan ser pacientes, porque tenemos un Dios de misericordia y de amor. Gracias, Señor. Nos abandonamos en tus manos y pedimos y rogamos que esta palabra pueda confrontar aquellos corazones, pero más que confrontar, pueda transformar y cambiar, Señor, la vida de muchos o de aquellos que están en necesidad de hacerlo. Señor, te pido y ruego
que tú seas con nosotros en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, de verdad que es un privilegio. Ya avanzamos hasta el capítulo 6 y de verdad me regocijo porque terminamos el capítulo 5, donde vimos que la iglesia se purificó cuando Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo. Creyeron haberlo engañado, pero no fue así, sino que ellos recibieron un castigo, un juicio, donde perdieron la vida. Y por eso muchos que vieron y muchos que supieron, eso causó temor en ellos y caminaron en una dirección buena hacia el Evangelio. En el capítulo 5 también vimos cómo los apóstoles, ellos después de una oración, después de pedir al Señor, ellos realizaron número de grande de milagros sanando enfermos. También vimos cómo el sumo sacerdote y un grupo de religiosos, los saduceos, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles. Pero vimos la providencia. Y fíjate, eso quiero que tú aprendas, que siempre Dios en su providencia tiene cuidado de aquellos que hemos creído en Él. Vimos la providencia de Dios, cómo Él saca a los discípulos de la cárcel. Y esto causa una revuelta a estos religiosos que están atónitos, no saben qué pasó porque mandan por ellos y están los carceleros de pie cuidando y las cárceles están selladas y cerradas y no los encuentran. Y por ahí alguien vino y les dijo, eso que ustedes buscan, están predicando las enseñanzas de Jesús. Y mandaron por ellos. Y después de hacerle juicio, dice que los azotaron y les dijeron que no sigan predicando en ese nombre porque ya habían llenado a toda Jerusalén de esa doctrina. Mas los apóstoles fueron obedientes, pero a Dios y al ángel que les mandó, y siguieron predicando en el mismo lugar, el mismo evangelio y las mismas palabras que los habían llevado a prisión. Ellos no tuvieron miedo de verdad de pararse y con valentía predicar el evangelio, porque el Espíritu Santo les daba poder, ese poder que da y que transfiere el Espíritu Santo a los que han creído, y ese poder se sigue moviendo hoy en día. En el Espíritu Santo hay poder, y a través de nosotros se puede mostrar ese poder. Y vimos también cómo estos hombres de verdad agradecieron a Dios porque ellos se sentían honrados por haber sido hallados dignos de haber sufrido, de haber padecido por la causa de su nombre. Yo les decía la semana pasada, ¿quién de nosotros, cuando nos tratan injustamente y nos hacen algo, nos sentimos dignos de haber sufrido por causa de Cristo? Cuando la verdad, en realidad nosotros nos pusiéramos, luego nos enojaríamos o actuaríamos o tuviéramos otra conducta distinta a la que ellos tuvieron. Pero vimos que la adversidad muchas veces es la herramienta que Dios utiliza para fortalecer la fe y la confianza del creyente. También dijimos que las pruebas del cristiano hoy en día son momentáneas y no pueden ser comparadas con la gloria eterna que nos espera. Todo eso lo capítulo 5. Y dice en 2 Corintios 4:17, segunda carta a los Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahora entramos al capítulo 6, donde Lucas presenta información acerca de la expansión y del crecimiento de la iglesia en esos tiempos. La iglesia crecía. Podemos ver que había un grupo de apóstoles que eran 12 y después eran 120 que estaban en el aposento alto, y después dice en el capítulo 2, verso 41, que eran como 3,000. Y ahí mismo en el 47 dice que añadía a cada día los que iban a ser salvos. Y luego en el capítulo 4 dice que eran como 5,000. Y después en el 5:14 dice que aumentaba más gran número de hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia crecía. Y ya después ya no nos contaban, sino decía que aumentaba de grande manera. En el 6:1 dice que el número de discípulos crecía. Y llegaron a ser muchos, se llegaron a multiplicar. Y esto causaría uno de los problemas que vamos a ver y que la iglesia enfrentó. ¿Y de qué manera la enfrentó? Dice el versículo 1, en aquellos días
como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Habían los discípulos, estaban llevando la provisión, llevaban el conteo, el registro de lo que tenían, se acumulaban, hacían todo el movimiento para poder tener ellos todo lo que se necesitara para traer el alimento y traer las cosas que se necesitaban. Pero como iba creciendo esto, a veces yo no creo que se les hayan olvidado realmente proveer a estas mujeres, a estas viudas, pero ese es uno de los resultados, que la iglesia crecía en gran número. Y dice que los griegos murmuraron contra los hebreos. ¿Quién eran los griegos? La palabra aquí, griegos, significa helenistas. Es decir, ¿quién eran los helenistas? Los judíos de habla griega formados en la cultura griega. Cuando ellos son esparcidos, cuando ellos salen de Palestina, se creen en otra cultura, aprenden otro idioma, pero son judíos. ¿Y quiénes eran los hebreos? Los hebreos eran los que vivían en Palestina, que seguían detalladamente la ley mosaica y tenían la lengua del hebreo o el arameo. Estos eran los griegos y los hebreos. Y muchos de los griegos habían ido a Jerusalén a pasar la Pascua y el Pentecostés. Y muchos que estaban ancianos regresaban a Palestina porque querían terminar sus tiempos ahí. Entonces llegaron, se les predica la palabra y deciden quedarse, un pequeño grupo de ellos. Y entonces, como crecía el número, entonces hubo murmuración de que no se atendían a las griegas o a las viudas de los griegos. Yo quiero suponer como es como una familia. Cuando tienes tú un bebé, una familia que recién se casa y tienen un bebé, le dan todas las atenciones necesarias. Cuando tienen 2, dan las atenciones necesarias. Cuando tienen 3, empiezan a haber un pequeño problemita en cuanto a la atención. ¿A quién es más necesario atender? Cuando tienen 4 o 5, a veces están atendiendo a uno por la necesidad que se tiene y dejan desatender a los otros, no porque quieran, sino porque ven que hay más necesidad en este pequeño, así como ahí en este grupo de personas. Entonces, como crecía, yo creo que eso era lo que estaba pasando, que no es que no los quisieran atender. De hecho, los discípulos sabían. En Deuteronomio capítulo 10 nos habla y nos dice que Jesús les pidió al pueblo de Israel que tuvieran mucho cuidado en atender y tener atención a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Ellos sabían que tenían que atender a las viudas. Ese grupo que era mínimo debería ser atendido. ¿Por qué? Porque las viudas no tenían quien dirigiera, quien aportara. Y había viudas ancianas que ya no podían ni trabajar. Los huérfanos no tenían familiares en quien reposar o quien viera por ellos. Y los extranjeros llegaban de otras culturas, de otras costumbres, no tenían amistades. Entonces Jesús, más bien Dios, les dijo que tuvieran cuidado de ese grupo de verdad, de ese grupo que podía presentar grandes dificultades. Jesús veía la necesidad de este grupo y sabía que ellos iban a necesitar más que cualquiera. Y quiero decirte, yo de aquí quiero sacar, pues si no un principio, una enseñanza en el cual Dios siempre obra con providencia en aquel que está pasando necesidad. Así como obró con estas personas. Jesús siempre hace misericordia con nosotros. Este sector más desprotegido, este sector más sensible a las dificultades, el Señor les dijo: atiéndanlos. Pero Satanás siempre entrometiéndose y queriendo causar división, dice que hubo murmuración por el repartimiento de todo, de lo que ellos daban, no era uniforme, sino que hacían menos a estas viudas. A veces también, quiero decirte que lo que pasa en las iglesias, a veces también con los pastores, con los líderes, a veces sienten que no se les pone la atención necesaria
y que nada más se le está poniendo la atención necesaria a un pequeño grupo o una persona en lo particular. Pero que déjame decirte que a veces cuando el pastor o los miembros de una iglesia, los líderes de una iglesia ponen énfasis en una persona para darte a entender y me entiendas con mayor precisión, déjame decirte que probablemente nosotros a veces hacemos eso, pero porque esta persona, hay quien está enfermo, necesita una pastillita, hay quien está enfermo y necesita un doctor, pero hay quien está enfermo y necesitan cuidados extensivos. Y es donde a veces ponemos la mayor atención. Y cuando éste sana, entonces vamos a otro. Así es lo que hacían, de verdad. Jesús en este grupo vulnerable decía, yo quiero que hagan énfasis en el grupo vulnerable. Viudas, huérfanos y extranjeros. Jesús, Dios mostrando su provisión, su providencia. Y así como ahora muestra su provisión y su providencia a esos grupos de verdad que son vulnerables. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿No es qué? Aquí no habla de una justicia, de equidad, sino no es, en otras palabras, no es agradable, apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. Participar en el servicio de alimentos y manejar los asuntos de dinero era algo que habían hecho los apóstoles. Pero ellos se dan cuenta que es necesario enfocarse en la oración y en el ministerio de la palabra. Y que si ellos hacían otra cosa, no porque no lo supieran hacer, no lo quisieran hacer, se iban a desviar de lo más elemental y primordial que es la oración y la palabra de Dios. A veces hay muchos hermanos, muchos líderes, muchos pastores que descuidan esto por meterse y inmiscuirse en las cosas de verdad administrativas de la iglesia. Pero los pastores son dados a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. El llamado de los pastores, de los líderes, de verdad es hacer madurar a los santos con el fin de que estos puedan hacer la obra del ministerio. Y no podemos descuidar, por eso es importante que los que van al frente, el pastor, los líderes, siempre estén en oración y en la preparación de la palabra. Es importante. Entonces ellos encuentran una solución y les dicen a la multitud, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Saben quién hay que buscar? Necesitamos, es necesario que alguien se encargue de esto. No podemos desatender esto por atender lo otro. Y aunque los apóstoles de verdad deberían permanecer fieles a sus prioridades, persistía el problema de distribuir equitativamente el alimento y el dinero. Y por eso es que ellos dicen, busquen, hermanos, pues, busquen que cumplan estas cualidades. Y enumeran 5 características requeridas para designar quién iba a servir en la iglesia. Aquí no hablo del diácono. Más adelante se instituye al diácono, pero en ese momento no lo habla como tal en la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva, déjame hacer un énfasis, las mujeres eran de una importancia tremenda. Yo veo en la palabra de Dios a una Dorcas, a una Lidia, a una Febe, a una Priscila y a las hijas de Felipe que eran profetisas. No obstante, el diseño de Dios de verdad a veces nos mueve y vamos a ver qué características deberían presentar estos que iban a ayudar en la obra del ministerio. Dice que inicialmente tenían que ser ¿qué? Varones. Dios siempre de verdad ha establecido esto, de verdad, como un requisito, varones. Un segundo requisito es que aquellos hombres sean de entre vosotros, sean creyentes, sean verdaderamente quien ha creído y confiado en nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que el que dirija, los líderes que dirijan la iglesia deben de desarrollar su liderazgo, pero deben de salir de las filas de la congregación.
comprometidas con el ministerio. Hermano, usted debe de estar sirviendo en su iglesia. Ese es un deber que nosotros tenemos como cristianos. Un tercer requisito para los líderes es que sean hombres ¿de qué? De buen testimonio. Deben ser personas de integridad e irreprochables, como se requiere en Timoteo 3, Tito 1, sobre los diáconos. Los servidores deben de ser ejemplo de devoción para que las personas los puedan seguir. Y deben de estar calificados espiritualmente. Cualquiera que esta sea su posición en el mundo o su habilidad humana, debe de ser de buen testimonio. De buen testimonio, de verdad. ¿Y por qué debe de ser de buen testimonio? Porque si no lo son, de verdad, entonces vamos a causar problemas. Mira lo que dice Romanos 2:24. Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros? ¿Qué es esto? Que por nuestra conducta, por su comportamiento, podemos blasfemar y podemos de verdad estar haciendo daño al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted, mis hermanos, nuestra conducta es importantísima delante de Dios, delante de los demás, debe de ser buena, debe de ser aceptable, debe de ser honesta, humilde. ¿Cómo nuestra conducta, mi hermano? ¿Cómo es la conducta? Y una de las cosas que enfatizo y puedo decir para que nosotros nos demos cuenta cómo nuestro comportamiento, cómo nuestra conducta la podemos ver fácilmente. Usted pregúntele con honestidad en oración a su esposo, ¿cómo es su conducta? Y él le podrá decir. Usted pregúntele a su esposa, ¿cómo es su conducta? Y ella le podrá decir. Pregunten a los hijos y ellos le podrán decir. Ahora usted pregúntele a sus familiares y ellos podrán decirle cómo es su conducta verdaderamente. Pregunta a sus vecinos y por igual. Si usted pregunta, hace una encuesta y pregunta, usted se va a dar cuenta verdaderamente que hace falta que nosotros nos comportemos de una manera más digna de ese llamamiento que hemos recibido. Es importante. Si usted hace esa encuesta y pregunta, todos debieran contestarle que usted es de buen testimonio, de buena conducta, de buen carácter. Pero si por ahí no le contestan, déjeme decir, hermano, que es una buena tarde para poder entregar a Dios cada área de nuestras vidas, humillados delante de Él, para que podamos verdaderamente ser de testimonio. Decía un pastor que la manera en que podemos conocer a una persona es preguntando a su esposa cómo es ser en casa. Y así es. Ellos tenían que ser vistos por la multitud. Y ellos tenían que decidir si estos eran de verdad quienes podían estar al frente. Pero déjeme decirle, hermano, de verdad que esto es bueno. Por eso yo le digo, si usted va y pregunta a esas personas, y si por ahí dicen algunos, pues fíjate, tu comportamiento no es digno, tu comportamiento no es el mejor, lejos de entristecernos o de enojarnos, es un buen tiempo para decirle, Señor, perdóname, te entrego mi enojo, mi carácter, mi conducta y ayúdame, guíame para que todo esto cambie. Un cuarto requisito dice que quien dirigía la iglesia deberían estar llenos del Espíritu Santo. O sea, esto es someterse al control divino en todas las áreas de nuestras vidas al Señor, como lo era Esteban, como lo era Bernabé, etcétera. Estaban llenos. Esto implica dos cosas: que las personas eran salvas y que las personas eran dirigidas por el Espíritu Santo. Y un quinto requisito es que tuvieran sabiduría. Deberían tener conocimiento bíblico. Y sabiduría para practicar y para aplicar la verdad bíblica en las situaciones cotidianas que pasaban y sucedían en esos tiempos y en todos los tiempos. Deben de ser hombres sobrios, justos, y tener la sabiduría para resolver problemas prácticos, tanto en la vida cotidiana, secular, como en la espiritual. Estos hombres deberían tener esa sabiduría. A tales hombres Dios llamó para servir
a la iglesia. Y probablemente usted diga, wow, son muchos requisitos para servir en la iglesia. Déjeme decirle, hermano, que usted no se preocupe si son muchos requisitos o no lo son, porque el que lo va a capacitar no es el hombre, es Dios a través del Espíritu Santo. Usted nada más debe de tener la convicción de a quien va a servir y que lo haga con todo su corazón y con todo su amor. Y si no lo ha hecho, empiécelo a hacer. Empiécelo a hacer. Es tiempo de que se levante, más en esos tiempos que la gente necesita oír de un consuelo, oír de una esperanza, escuchar de una promesa. Es tiempo en que ustedes de verdad se levanten y digan verdaderamente, nuestra iglesia necesita de esos hombres, de esas mujeres. Y se levante en poder y pida perdón a Dios y entregue todas las áreas de su vida y diga, ahora sí, vamos de aquí para adelante. Y dicen los apóstoles en el 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros vamos a seguir orando. Esa es la tarea fundamental de los apóstoles, era como debe ser la de los pastores, la oración y la predicación de la palabra. Así es como lo proyecta Lucas, orar y enseñar el evangelio. Y dice en el versículo 5, y agradó la propuesta, ¿a quiénes? A toda la multitud. Agradó la propuesta. Y aquí yo digo, wow, 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 de verdad, qué emocionante, qué hermoso es delegar responsabilidades y que la gente esté contenta y esté alegre y esté gozosa. Que diga, los que están liderando, están preparándose para que nos den el alimento sólido y crezcamos fuertes y maduros, mientras nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto camine bien. Dice que ellos iban les agradó la propuesta a toda la multitud. Gracias porque delegaron responsabilidades y sabemos que de esta manera se van a hacer las cosas de una mejor forma. Pero mi hermano, a veces yo siento tristeza cuando vemos, y hablo general, vemos que un hermano presenta condiciones para un determinado servicio y va usted o van algunos y le proponen el servir y la respuesta es negativa. La respuesta es negativa. Aquí todos estaban contentos y felices. ¡Wow! Vamos a poder servir en la obra de Dios. Vamos a poder trabajar. ¡Wow! ¡Wow! Nos agradó la propuesta. ¿Saben qué? Qué bueno que van a delegar responsabilidades. Qué bueno que ustedes se van a dedicar a la palabra. Qué bueno que se van a dedicar a la oración. Nosotros nos vamos a dedicar a todo lo que conlleve para que ustedes puedan dar un buen servicio para la obra de Dios. Lamentablemente en muchas iglesias hay pastores todólogos que hacen de todo, hermanos. Que hacen de todo. Y para quien me escucha fuera de este país, todólogo quiere decir que hacen de todo y dejan poco tiempo para la preparación de la oración. Más bien para la oración y la preparación de la predicación. Y entonces por eso las iglesias están flaquitas en el alimento espiritual. Hermano, usted que está escuchando esto, de verdad, ayude a su pastor, ayude de verdad a ese grupo de líderes. Usted diga, aquí estoy yo, que el que lo va a capacitar es el Espíritu Santo. Usted debe tener la convicción y cuando ellos vean que usted es apto, mire, usted va a estar sirviendo y esto va a agradar a Dios, pero también va a agradar a la congregación. Que haya hombres que digan, ay, aquí estoy yo. Hay de verdad que hay iglesias donde hay muchos ministerios abandonados, que no hay personas. Sí hay personas, pero no hay quien diga, yo tomo la responsabilidad que el Espíritu Santo me capacite. Vamos adelante, porque esto es para la gloria de Dios. Esta iglesia, de verdad, por eso era poderosa, porque todos se amaban, todos querían lo mejor. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Le dije, hace rato le dije, subraye de fe y del Espíritu Santo. Esteban, un evangelista. A Felipe, otro gran evangelista. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mire, estos son nombres bíblicos que usted le puede poner a sus hijos si no tiene nombres. Le puede poner a sus hijos. Por aquí se ríen mis hermanos. Pero hermano, ¿cómo eran estos hombres? Llenos del Espíritu Santo, de hombres de fe.
de sabiduría, hombres que eran de una conducta intachable. Imagínense, aquí hay nombres para, bueno, yo nada más digo, aquí hay nombres para quien le quiera poner. Hay buenos nombres, ¿sí? Y entonces los apóstoles propusieron, ellos dijeron, proponemos esto. Y la iglesia aprueba la sugerencia. La palabra agradó, denota una armonía fundamental entre los apóstoles y la comunidad cristiana. Esa es la armonía que yo pido y ruego de verdad que en nuestras iglesias haya, que digan, hermanos, miren, yo propongo al hermano, miren, se conduce, bueno, lo instruimos, se discipula, si no está discipulado, y adelante al servicio. Las quejas y murmuraciones se acabaron. La iglesia se pone en la tarea de buscar hombres, y bueno, 7 hombres capacitados, y ahí estaban. La propuesta les agradó a los discípulos de la multitud. Y 7 hombres fueron nombrados para el ministerio. Ahora déjenme decirle algo muy importante, que aquí no lo vemos directamente, pero ahorita les voy a mostrar. Aquí podemos ver la amorosa unidad de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque estos 7 hombres que fueron escogidos, todos tenían nombres griegos. Todos tenían nombres griegos. Ya los griegos no se iban a sentir menospreciados, ni tampoco los hebreos dijeron, ¿por qué ellos? No había de verdad rivalidad, no había envidia, sino que estaban, por eso dije, se ve la amorosa unidad de la iglesia primitiva. ¿Por qué a ellos y no a nosotros? Yo tengo más tiempo, yo debo estar en esa posición, pastor. Pastor, yo tengo en mi iglesia 10 años, él tiene 3 años y ya usted lo puso, él no a mí. Hermanos, debe de haber una armonía, una unidad en la iglesia. Estos hombres tenían nombres griegos, lo que da como resultado que no eran de Jerusalén. Y todos estaban contentos. Otra vez se frustró un ataque más de Satanás. Y Esteban iba a desempeñar un papel muy importante en la propagación del evangelio más allá de Jerusalén. Fue la persecución relacionada con el martirio de este hombre lo que impulsó a la iglesia a salir de la ciudad. Y lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8. Dice, él hace mención que Esteban era un hombre de fe. Y podemos ver en el capítulo 7, después del sermón de Esteban, 7:54 al 57, Esteban le está hablando desde los tiempos de Abraham hasta que llega que los profetas hablaron de Jesús y el pueblo se enardeció y el pueblo se enojó. Y el pueblo actuó de una manera tremenda contra él. Pero él era un varón de fe y del Espíritu Santo. Y eso se revelaba en su carácter. Este hombre va, les predica. Estaban enojados contra él. Dice que hasta chillaban los dientes, los cascabeleaban del enojo que tenían contra él. Y entonces dice que tomaron una decisión, que lo sacaron del pueblo y que lo apedrearon. Lo apedrearon. Imagínese, ¿usted qué haría? Hermana, hermano, ¿qué haría si alguien le agrede? ¿Se quedaría paradito que le agrediera? ¿O se defendería? ¿O correría? ¿O se iría? Yo veo a los niños en casas, cuando el papá o la mamá van a pegar al niño, ven, te voy a pegar. No, y el niño no se para, el niño corre y se esconde. Corre y se esconde, él no se para. Hasta por ahí, por eso hablan de la famosa chancla voladora, ¿no? Porque agarran las mamás y ¡pum! Hasta donde la atinan donde va. Pero este hombre no corrió ni huyó, sino que este hombre siguió proclamando el evangelio. Proclamando. Y todavía dicen, Señor, cuando haciendo apedreado, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué? Que no tomen en cuenta las piedras que están llegando a mi cabeza, a mi cuerpo, que me están quitando la vida. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es algo fuerte.
Ese es un hombre de fe, hermano. ¿Por qué digo que es un hombre de fe? Porque sabe que si estas piedras le están cayendo en la cabeza, en el cuerpo, le están quitando la vida, es porque Dios Padre lo está permitiendo. Él entiende la soberanía de Dios. Él no corrió ni huyó. Él se sujetó a lo que Dios permitió. ¿Por qué? Porque es un hombre que vio la cruz. Y no solamente vio la cruz, es un hombre que meditó en la cruz, en el acto de la cruz. Y no solamente meditó, sino que es un hombre que aceptó la cruz. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjame decir lo que mi Padre Jesús dijo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Ese es un hombre de fe, hermano. Ese es un hombre de fe. Hermano, si Cristo no tomó en cuenta los clavos, ni estaban las piedras que caían en su cara, en su cabeza, ¿cómo es posible que tú y yo tomamos en cuenta las palabras que a veces nos llueven de otros? A veces tomamos en cuenta la cara, los gestos que nos hacen, y nos molestamos y nos irritamos, y lo primero que hacemos, que no hicieron ellos, es correr de ahí. Y ¿sabes qué, pastor? Yo me voy de la iglesia porque me haces mala cara, porque los líderes me hicieron mala cara, porque me dijeron de cosas, y nos desquitamos y yéndonos, apartándonos del ministerio que por gracia Dios nos permitió tener. Imagínate, entonces ¿cómo actuaríamos tú y yo, o cómo reaccionaríamos ante las piedras o los clavos en Cristo? Ese es un hombre de fe. Hermano, a veces Dios permite las cosas para que su carácter vaya madurando, para que vaya creciendo en la obra del Señor. Por eso a veces Dios permite el que a usted le hagan cara, mi hermano. Por eso Dios permite a veces que a usted le hagan enojar, porque usted debe de madurar en su carácter y un día estar firmes en su fe y decir: aunque me estén lloviendo de palabras, aunque me estén lloviendo piedras, aunque me estén clavando las manos, si el Señor lo permite, la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Si en estos tiempos de pandemia yo estoy sufriendo, estoy batallando, yo estoy en las manos de Dios, y es Dios quien lo permite. Y si Él lo permite, la gloria sea para Él, porque tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Hermano, la providencia de Dios está con nosotros. Esteban lo sabía, era un hombre de fe. Él no se inmutaba, Él no echó a correr, ni se enojó. Esos son los hombres de fe. Felipe representó en el libro de los Hechos un gran evangelista. Llegó a los samaritanos, al etíope eunuco. 4 de sus hijas fueron profetizas, dice la palabra de Dios, y de los otros no se menciona nada. Pero creemos que se mantuvieron firmes. Lo único que se menciona que Nicolás era un prosélito. ¿Qué es esto? Un gentil convertido al judaísmo. ¡Wow! Que de verdad que por eso la iglesia primitiva de verdad era como era, porque tenía fe, porque sabía que el Espíritu Santo les daba poder y porque sabían en quién habían creído. Había una armonía, había un amor. Se procuraban unos con otros. Asumían la responsabilidad que les tocaba. Yo veo ahí que seleccionaron a 7. No vi que digan, él no quiso o él puso pretexto. No, los 7 estaban listos para la obra de Dios. Hermano, cuando usted le hablen, cuando usted le digan, usted no diga: no estoy listo. Usted diga: nada más oren para que el Espíritu Santo me capacite para tal encargo. De verdad, tenemos que trabajar en la obra de Dios. Y Dios le ama mucho y le da la oportunidad. Es un privilegio, es un placer, es un deleite servirle a Dios. De verdad, nosotros no somos nada delante de Él, pero Él en su misericordia nos ama y nos pone a su servicio. Qué hermoso, de verdad. Y dice en el 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando, subraya orando, les impusieron las manos.
Y sin duda ese tema de la imposición de manos ha generado gran controversia, confusión entre los creyentes. Y esto tiene que ver con el hecho de que muchos no han acudido a la Escritura a considerar la cuestión con la debida seriedad en toda su extensión. Ya que cuando se atribuye, escúchame bien, a un medio cualquiera, que sea un poder o un efecto espiritual, que en verdad no posee, estamos justamente ante el principio pernicioso de la superstición y el ritualismo. Y decimos esto porque este tema ha sido rodeado y atravesado por esas venenosas influencias. Por eso es que debemos darle la connotación que debe de tener. No es simplemente la imposición de manos, sino que tenemos que saber qué es eso. Y a través del Antiguo Testamento nos hablan de la imposición de manos. La imposición de manos era una expresión, un simbolismo. Por ejemplo, desde el principio, en Génesis 48, del versículo 14 al 20, nos habla ahí de la imposición de manos, ¿sí? Dice que Jacob pronuncia sobre los hijos de José una bendición profética que se estaba dando en relación a la persona y a su descendencia. Y dice que él puso las manos para dar esta bendición. Pero también vimos que no era necesario, porque también vimos cuando Isaac bendijo a Jacob, no fue con imposición de manos, pero también le iba a dar una bendición profética, sino que lo besó y después le dio esa bendición. La imposición de manos es de verdad una expresión, un simbolismo para muchas cosas, pero que no tiene ningún poder realmente. Podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos en una expresión como de juicio ante un blasfemo. En Levítico 24:14 dice: saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréele toda la congregación. ¡Wow! Wow, ¿quién quiere que le impongan las manos de esa manera? Todos quieren imposición de manos, pero para que vean que no era algo que realmente tenía un poder, sino más que nada era una identificación, era una expresión que hacían. Por ejemplo, el día de la expiación, cuando se tenía que hacer la expiación por el pueblo de Israel, en el Levítico 16:21 dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Una expresión para identificar la iniquidad con el animal. No quiere decir que el animal pecó por todos ellos, sino era una identificación, un simbolismo, una expresión, nada más. De ahí sale ese dicho que se dice que comentan mucho, ¿no? Que, ¿cómo dicen? Cuando dicen que le echan la culpa al inocente. El chivo expiatorio, ¿no? El chivo expiatorio, de ahí sale eso. Él no tiene la culpa, pero como si él fuera el chivo expiatorio. Y hasta la fecha se maneja eso. Y también más adelante, en el Antiguo Testamento, vemos a Jesús que por imposición de manos sana. Por imposición de manos sana. Pero no era una constante, porque también vimos a Jesús que sin la imposición de manos sana. Él en Marcos 7, 32, 35, vemos que sana a un sordomudo y tartamudo, pero no con una expresión de imposición de manos, sino por otros métodos, con otros simbolismos tal vez, porque dice que él mete sus dedos al oído, a un sordomudo, y luego escupe y luego pone su dedo en la lengua de este hombre. Un simbolismo de sanar sus oídos y su lengua, y sin imposición de manos, sanó. O sea, no era una regla la imposición de manos, no era una doctrina como tal, fundamental no, porque también Jesús sanó. Y déjame decirte de qué manera, de manera ni aun estando presente. ¿Se acuerdan de ese centurión que sanó? Jesús ni impuso sus manos, ni oró literalmente en presencia de él, y él sanó. ¿Sí o no? Yo les pregunto, ¿sí sanó?
Entonces, esto nos ayuda a entender que la imposición de manos no necesariamente era cosa indispensable para que el Señor obrara milagros. No lo era. Y muchos pueden decir, pero los apóstoles hicieron grandes cosas y podemos verlos ahí a Pedro y a Juan en Samaria, en Hechos 8:15 al 17. Dice así, los cuales habían venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ¡wow! Recibían al Espíritu Santo. Pablo en Éfeso dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ah, caray. Y luego, pero también dice en Hechos 10:44, cuando Pedro está hablando con Cornelio y con toda la familia, dice, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. No dice que impuso manos. Es lo que te digo, no era una regla, no era una regla. Podemos apreciar que por la imposición de manos había venido el Espíritu Santo. Lo podemos apreciar. Aquí encontramos una forma excepcional de otorgar y recibir el Espíritu Santo. Pues es claro que el Espíritu Santo se recibe únicamente por creer en el Señor Jesucristo. Es por la fe. Nosotros estamos conscientes y estamos de verdad seguros que es por la fe que recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó en ellos? Ahorita les voy a decir. Porque mira, dice la palabra de Dios, dice así, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el poder, con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí yo advierto de verdad que jamás encontramos en las epístolas una doctrina que establezca imponer mano para la venida del Espíritu Santo. Las excepciones que hemos considerado en el libro de los Hechos solo la protagonizaron por presencia de un apóstol. Solamente los apóstoles. De hecho, los apóstoles de verdad realizaban maravillas, señales y prodigios y se les dio la autoridad. Solo los apóstoles podían hacer tal cosa. Solo los apóstoles podían orar y dar un beneficio por la persona que oraban. Era bajo la soberanía de Dios. Solo los apóstoles. A ellos les fue otorgado de verdad esa autoridad. ¿Sí? Y ahora, pretender ocupar el lugar de la autoridad de un apóstol fue la terrible inequidad de Simón el mago, como lo vamos a ver más adelante. Dice en Hechos 8:18 al 21, cuando vio Simón que por medio de la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La ambición espiritual que hoy en día muchos hombres quieren tener, ellos no saben que son títeres de Satanás. Muchos hombres, de verdad, hay ambición espiritual y creen que por la imposición de manos venden muchas cosas. Es posible. ¿Qué diría Pedro? ¿Qué les diría Pedro si los oyera? ¿Qué les diría? Cuando se trata de otorgar un bien espiritual, siempre tenemos necesariamente que tener la presencia de un apóstol, pero nosotros sabemos que ya no hay apóstoles, hermano. Si bien los apóstoles de verdad conferían ciertos bienes espirituales por la imposición de manos, esto no significa que siempre el acto de imponer las manos por parte de ellos confería positivamente o concretamente algo. Y lo podemos ver aquí en este versículo, en el versículo 6 de la palabra. Dice, los cuales quienes orando les pusieron las manos. No vemos aquí la imposición de manos le haya conferido algo a esas personas, sino más bien lo que vemos es la aprobación y el reconocimiento de verdad de la capacidad que tenían los hermanos escogidos. Y también veíamos la aprobación expresa y la comunión
en el acto de elección que se había realizado en la multitud. Dicho de otra manera, por la imposición de manos de los apóstoles se asociaba y se expresaba comunión con la elección ya realizada por los discípulos. En este caso no se transfiere nada, hermano, porque estos eran hombres ya que estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Eran hombres de qué? De fe. Eran hombres de sabiduría. Eran creyentes de ahí. Entonces no se confería nada, más que nada expresaban la comunión de las personas. Oraron por esa comunión para que el Espíritu les capacitara para el servicio de lo que fueron escogidos. Hermano, la imposición de manos de verdad no transfiere nada. Entonces, pastor, ¿es pecado imponer manos? No. Usted puede orar y puede tocar a la persona, pero no le va a transferir nada a través de la imposición de manos. Probablemente se sienta bien la persona, se sienta acogido, arropado. Es bueno. No es pecado. Y si usted no quiere orar sin imponer manos, también lo puede hacer. En esencia no pasa nada. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer. A veces las personas necesitan un abrazo, un acercamiento, una palabra íntima en el oído. Hermano, Dios le bendiga. Lo podemos hacer. Pero aquí únicamente estaban dando la aprobación, era una aprobación avalada. Y expresaba comunión en el acto de la elección que ya había realizado la multitud. Porque ellos no le pueden dar al Espíritu Santo, ni la fe ya lo tenían. Ya habían sido seleccionados. Ahí nos damos cuenta que la imposición de manos no confiere algo, sino más que nada expresaba comunión con la persona y el servicio de los escogidos. Entonces usted puede orar con las manos colocadas en la persona o sin las manos. No pasa nada, porque en esencia el que Dios en su soberanía es el que se va a encargar de hacer o no hacer las cosas que pedimos o que oramos. A nosotros solamente nos corresponde sujetarnos a la voluntad de Dios. Y termino y dice la palabra de Dios. Y crecía la palabra ¿de quién? Del Señor. ¿Y el número de quiénes? De los discípulos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Y yo viendo este pasaje y estudiando y viendo también a otras personas, nos muestra que esta era una bendición grande, extraordinaria en la iglesia. Porque miren cómo Lucas separa. Leímos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Si leemos esto sin poner atención, si nosotros leemos y crecía la palabra del Señor, podemos pensar que lo que crecía era el número de la gente. Pero aquí no me está hablando del número de la gente. Me lo habla en la segunda parte. Dice, y crecía la palabra del Señor. Primera parte. Y el número de los discípulos, ¿qué? Se multiplicaba. Segunda parte. En la segunda parte es donde me dice que se multiplicaban. Entonces, ¿qué es lo que está expresando aquí Lucas? Lucas lo que está diciendo es que la palabra de Dios crecía en influencia en los corazones de las personas. En los corazones de las personas. Para que me entiendas, a lo mejor aquí había 10 personas, un ejemplo. Y esas 10 personas, por la influencia de la palabra en los corazones, las 10 se convertían. Puedo tener 1000, y si no hay influencia en los corazones, ni una se convierte. Pero dice que la palabra crecía, o sea, crecía la influencia, crecía de verdad el creer en ella. Y a través de esto, entonces sí, el número de discípulos, los discípulos eran los aprendices, se multiplicaban. Entonces crecía la palabra era lo importante, la palabra es lo que iba a hacer todo, crecía. Y así como crecía, también crecían los discípulos. Tan grandemente que dice que también los sacerdotes obedecían a la fe. También los sacerdotes de verdad. Y esto me llama mucho la atención, porque sacerdotes que ministraban en el judaísmo, que sabían la Torá, la ley, los 5 libros, ellos estaban abandonando la fe judaica, de verdad, la religión judaica, para seguir y caminar en pos del cristianismo. Es como una continuidad, pero ahora completa con el Hijo de Dios, ahora completa. Es el caso de muchos sacerdotes católicos hoy en día que Dios les ha abierto los ojos. La palabra ha influenciado sus corazones y de esta manera crece el número
de los discípulos. Ojo, hermano, ¿qué es lo que hace que crezcamos? Que la palabra influya a los corazones. Usted y yo tenemos que predicar la palabra. No esperen, no vamos a ver nosotros los resultados, eso lo va a hacer Dios. Pero usted y yo debemos predicar la palabra en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios. Hermano, debemos predicar usted y yo la palabra en todo lugar, en todo momento. ¿Usted la está predicando? Dice que hasta los sacerdotes se convertían, así como le pasó a Martín Lutero. Era un obispo y llegó a ser un gran personaje de la iglesia protestante, del cristianismo. La palabra crecía y el número de los discípulos también crecía. Una gran bendición. Hermanos, ¿qué bendición nos espera o nos esperaría si a través de lo que está sucediendo llevamos consuelo, llevamos esperanza, llevamos palabra de vida eterna? La gente es influenciada por la palabra de Dios. De verdad, ¿qué nos espera? ¿Saben qué? Que crezca la iglesia, que crezcamos en armonía, en amor. Hermano, hay mucho que hacer. Tenemos mucho que trabajar. Yo te invito, te exhorto a que nuestra conducta cambie, a que seamos entregados, a que dejemos de limitarnos. Yo no puedo, no quiero. A que gozosos, como decía ahí, les agradó con ánimo, con gusto. Ay, que digas, me escogieron, yo voy adelante y me voy a perfeccionar, me voy a santificar para caminar en ese camino. Y ser hombres de fe, no importan las piedras, no importan los clavos, porque el Señor lo que permite es para su gloria, pero es para beneficio de nosotros. A través de las pruebas y las tribulaciones, nosotros somos bendecidos porque nuestro carácter se afirma. Yo le decía, le hacía comentario a una persona que está pasando que estaba pasando por momentos difíciles de salud, y yo le decía, mira, en estos momentos que tú estás agobiada, angustiada por la salud, confía en Dios, porque en momentos de tiempo y de prueba es donde tú vas a ver el poder de Dios. Imagínate, yo le decía, imagínate a estos siervos de Dios que arrojaron al fuego. Ellos decían, pues Dios nos puede salvar. Pero cuando ya estás en medio de la prueba, ya estás en el calor, en el problema, y sigues siendo fiel en tu confianza, entonces ahí es donde vas a ver efectivamente el poder, la misericordia y la provisión de Dios. Es a través de estar en medio de ella. Tú estás pasando la prueba y Dios sosteniéndote en medio de la prueba. La providencia de Dios. Como estos hombres, cuando Gamaliel les dijo que no les hiciera nada, nada más fueron azotados. No fue Gamaliel. Muchos dicen, Gamaliel, qué bueno. No, fue la providencia de Dios usando un hombre para que estos hombres fueran verdaderamente salvados de la muerte. Es la providencia de Dios. Hermanos, oremos por esa providencia en momentos difíciles. Oremos para que Dios nos capacite y podamos transmitir la palabra de Dios y vayamos hasta los lugares donde ni imaginamos ahorita que podemos llegar. Yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Doy gracias a Dios por todas las iglesias cristianas y agradezco a aquellos que nos ven fuera de aquí, de la nación, y están siguiendo ese mensaje. Que también aprendan que ellos deben de servir gustosos en su iglesia, que debes de agradarles el tener un servicio para la gloria de Dios. Hermanos, gracias, les agradezco, vamos a continuar, les mando un saludo, un abrazo y con prontitud espero verlos pronto. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. ¿Puedes prender? ¿Qué crees que no? Ay, perdón. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca
el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Esa es nuestra oración. Y qué desafiante es el mensaje que estamos llevando aquí en esta serie que estamos predicando expositivamente acerca del libro de los Hechos. Es desafiante. A mí voy, no sé, como con cierto temor, porque digo, pone tu vida a prueba, ¿no? Y como te decía al principio, hermano, persona que nos estás escuchando, ¿qué vas a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a qué cambios vamos a realizar para movernos en dirección de donde Dios quiere que estemos? Y así, para ir cerrando ya este culto, hermanos, les quiero dar los anuncios. Solamente son, igual que el pastor nos espera con la cápsula del miércoles, vela, de verdad que son palabras que reconfortan el corazón, son palabras que nos ayudan a mantenernos también en contacto, y los días miércoles a través del grupo de la iglesia está mandando los videos. Por otra parte, esta semana seguimos con el plan devocional 2019-2020, y nos toca leer, pero más que leer, les digo, meditar en la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 28 al 31, Eclesiastés 1 al 12, es decir, todo el libro de Eclesiastés, y el libro de Cantares 1 al 8. Eso es lo que nos toca leer para esta semana: Proverbios 28 al 31, Eclesiastés 1, 12 y Cantares 1 al 18. De todas maneras, en la página de Facebook está el calendario devocional de este mes, que lo hacemos por mes, pero está dividido también por semana. Y en el grupo de WhatsApp les damos estos. Dejamos al pastor la palabra. Perdón, hermanos, se me ha olvidado también orar por la economía de la iglesia. Y les pido que ahí donde están, rápidamente oremos por la economía de cada uno de los miembros de la iglesia y de los que nos están viendo. Señor y Padre eterno, Rey de misericordia, Rey de verdad, Príncipe del dueño de la plata y del oro, que todo es tuyo, tú sostienes todas las riquezas, Padre. ¿Qué podemos darte a ti? En esta mañana, Señor, venimos a darte las gracias porque nos has provisto. No hemos quedado sin comernos, al contrario, tú nos has dado lo necesario, Padre. Y te pido con todo mi corazón que tú pongas en nuestro sentir el ser fieles en las ofrendas contigo, Señor. En ser fieles, en no depender de lo que ganamos, de lo que tenemos, en la cantidad, en la abundancia, sino ser fieles en lo poco, en lo mucho, dependiendo como tú, Señor, nos vayas prosperando. Te pido que podamos guardar nuestras ofrendas, pero sobre todo guardar nuestro corazón y nuestra confianza. Eso demuestra, Señor, al guardar nuestras ofrendas, demuestra que estamos guardando nuestro corazón y nuestra confianza. También te ruego, Señor, te ruego en gran manera por aquellos hermanos que están pasando situaciones económicas difíciles, derivadas de la falta del trabajo, de problemas de salud, de gastos médicos, de muchas cosas. Te pido por ellos. Te pido con todo mi corazón que tú seas su proveedor, el que los sostiene, y que los hermanos que estamos un poco más estables en la economía podamos extender también nuestras manos hacia ellos. Pon en nuestro corazón eso para ayudarnos a orar, y si podemos
ayudar en especie también seamos parte de un instrumento que tú usas para llegar con nuestros hermanos. Te pido en este apartado del culto, sobre todo por las finanzas, Señor, por la economía de cada uno de mis hermanos, y que en cada momento seamos fieles a tu palabra y te demos gloria con poco o con mucho. Dejamos en tu mano esta parte o esta área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí cedemos la palabra al pastor para concluir. Hermano, quiero que estemos orando en esta tarde, especialmente por todos los hermanos del mundo, por todos los hermanos del país, pero especialmente quiero orar por nuestros hermanos de la iglesia, por su salud. De verdad que están pasando situaciones difíciles de salud. Quiero orar por nuestro hermano Luis Sandoval, por nuestra hermana Ángeles Soto, por nuestro hermano Francisco y Viridiana, su esposa. Quiero que oremos por mi esposa Clara González, por nuestra hermana Eli. Quiero que oremos por nuestro hermano Alfredo, Alfredo, sí. Alfredo Hernández. Quiero que oremos por nuestro hermano Rosalío Pacheco, por nuestra hermana Carmen. Y si ahí se me olvida uno, no piense que lo estamos menospreciando, sino que de verdad a veces no nos acordamos, pero el Señor sí se acuerda de ellos. Y quiero leerles un pasaje en la palabra de Dios. Está en el Antiguo Testamento y dice así: y dijo, estoy hablando de Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafat, Jehová tu sanador. Él es tu providencia, Él es tu sanador, Él es quien de verdad siempre tiene cuidado de ti, y es Él siempre el que te va a levantar en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, de esa lucha. Y quiero que oremos, mi hermano, por ellos, y aún por aquellos que yo desconozco, pero que nos están escuchando. Ora por ellos, de verdad, ora por ellos. Yo, ahorita que esté orando, tú puedes mencionar el nombre de aquella persona que tú quieres orar. Dice la palabra de Dios, el salmo muy conocido, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? El corazón está confiado en Dios, no en las circunstancias, sino en Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes de verdad lo tomen en consideración. Dice que Él te librará del cazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Dice, te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Escuela larga es su verdad, hermano. En la verdad de Cristo, en Cristo, vas a estar seguro. Te va a cuidar. Ese es el cuidado, el amor que tiene Dios. Debajo de sus alas, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hermanos, sabemos que estamos en dificultades, sabemos que pasan cosas difíciles, pero la providencia de Dios siempre, aunque estemos en riesgo, siempre va a tener cuidado de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pido y ruego, Señor, de grande manera, por tu pueblo. Pido y ruego por mis hermanos que están pasando situaciones difíciles de salud. Señor, extiende tu mano poderosa. Tómalo, Señor, en tus manos. Y ayúdale, Señor. Te pido y ruego por nuestro hermano Luis Sandoval. Tú conoces la condición que él tiene y lo que está pasando. Te pido y ruego con todo mi corazón, humilde delante de ti, que tú le sostengas, que él pueda ver tu mano poderosa, Señor. Nuestra hermana Ángeles Soto, la situación que está pasando es difícil, lo entendemos, pero Señor, tú eres grande en poder, tú eres soberano, pero eres misericordioso, eres amoroso, Señor. Te pido y ruego por Francisco y Viridiana, que tú tomes, Señor, de la mano a cada uno de ellos, que puedan caminar en pos de ti y que puedan ver tu amor y tu misericordia. Te pido por mi esposa, te doy gracias porque va saliendo
de la situación delicada que pasó de salud. Fortalécela. Sé tú su castillo. Sé tú su fortaleza, Señor. Su amparo, su refugio. Al igual que nuestra hermana Eli González, Señor. Elizabeth González. Ayúdale, hermano. Dios, ayuda a Dios a mis hermanos. Ayúdale, Dios, a mi hermana. Señor, son hombres y mujeres que han creído, que tienen temor. Y por todos mis hermanos que están pasando situaciones difíciles o cosas que les afligen, económicamente, relacionalmente. Padre, los pongo en tus manos, Señor. Los pongo en tus manos porque tú eres el único que puede actuar en sus vidas. Eres quien tiene el control de cada situación que vive y permites en cada uno de ellos. Señor, no ruego para que quites de verdad. No ruego para que quites lo que están pasando, sino ruego para que tú estés con ellos, fortaleciéndoles en lo que están pasando. Y cuando ellos salgan de esto, Señor, ellos puedan fortalecer a sí mismo a otros, Señor. Te lo pido, Señor, que puedan ver tu mano poderosa, que puedan ver tu mano de amor. Señor, ayúdales. Que tu providencia sea con ellos en todo tiempo y en todo momento. Y con aquellos que nos están escuchando, Padre, también. Señor, a la distancia tú sanabas como ese siervo del centurión. Sánale, Señor. Sánale, Señor. Te lo pido y te lo ruego de grande manera, Padre, porque tú eres poderoso. Y ayúdales en sus aflicciones. Consuélales, Padre. Dice tu palabra en segunda epístola de los Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, no nos retira de ellas, sino que nos consuela en medio de ellas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Este es uno de los propósitos, Señor, por los cuales nos tienes en esas pruebas, para que nosotros podamos consolar a otros, Señor. Haz tu soberana voluntad en nuestras vidas. Solo te pido que, Padre, nos ayudes a ser fuertes en la prueba, en la enfermedad, en la lucha, en la escasez, en los problemas relacionales. Señor, sé tú con ellos, como lo has sido con nosotros y con muchos más. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ellos como con nosotros. Señor, gracias te doy por sus vidas. Gracias te doy por lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Porque tú eres eterno, tú no tienes principio ni fin. Tú eres el alfa y el omega, Señor. Y en ti confiamos, en tus promesas eternas, en tus promesas de vida. Eres tú quien nos sustenta. Eres tú quien nos cuida y nos guía, Señor. Señor, gracias. Gracias porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Pero también ayúdanos a través, Señor, de lo que hemos escuchado. Danos sabiduría y danos convicción para cambiar y hacer lo que tengamos que hacer, Señor, para caminar ese camino que tú esperas que caminemos, para que nuestras vidas sean transformadas con sabiduría para tu gloria y honra. Señor, nos abandonamos en tus manos y pido y ruego por el mundo, por el país, por la iglesia, que tú seas con nosotros, Señor. Gracias, todo esto lo pido en el nombre, que sobre todo nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les mando un abrazo muy fuerte y que yo espero que cada día que pase es un día menos o un día que nos vamos a ver con mayor prontitud ya con ustedes. Yo espero que pronto nos estemos abrazando, nos estemos platicando, nos estemos consolando y estemos nosotros, ¿verdad? En todo tiempo y momento alabando a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, nos vemos. Cuídense.